La Guyana inglesa está enseguida de Venezuela, la Guyana holandesa o Surinam y la Guyana francesa. Esa pertenece a Francia y su idioma es el francés, su moneda es el euro, sus políticas y sus leyes son las francesas. Por eso es un territorio ultramar. Allí estuvimos durante 6 años haciendo el trabajo misionero que Dios nos bendijo de una manera especial. Y esta mujer pues estuvo ahí a mi lado durante todos estos 6 años. Cuán importantes son las mujeres en la misión. Amén. Sabe que la misión en la Guyana francesa empezó por una mujer que es del Valle, hermana Leonor Velasco. Es una mujer del Valle, es una anciana ya de 80 y algo de años, y por ella empezó las misiones, porque empezó a orar que envíen un misionero, y allá llegamos. Entonces las mujeres siempre han sido parte importantísima en el trabajo misionero. Entonces aquí les presento una dama también de las misiones. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial para todo el pastorado. Gracias a Dios por este hermoso evento. Saludo de una manera muy especial a Lisette, a su esposo, el hermano Wilson. Y de verdad que es una fiesta misionera. Amén. Un día nos vamos a reunir todos. Amén. Como dice la palabra del Señor, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y estaremos allí adorando al más grande. Aleluya. Hermanos, que quisiera contarles muchas cosas porque el Señor hace grandes maravillas. Maravillas que a veces nosotros aquí en Colombia no valoramos y que el Señor también las hace aquí. Amén. Llévese en su corazón que usted es un misionero. Allá donde usted está, en su manzana, en su cuadra, en su barrio, usted es esa lucecita que puso Dios. Y como decía en Génesis, ¿cierto? Lo primero que hizo el Señor, mostró esa luz. Y en San Juan también, una luz. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nadie esté en tinieblas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces fueron muchas cosas especiales, maravillosas, en el área económica, en el área emocional, en todos los ámbitos, y es ver la mano de Dios obrando allí, en cada pequeño detalle que a veces nosotros no valoramos. Cuando tenemos todo y usted puede ir a la tienda y decir deme esto y deme lo otro y tiene su monedita y hasta le dice fíeme, todo está perfecto, ¿cierto? Pero cuando usted no puede ni siquiera hablar, no es tan fácil. Pero es ver la mano del Señor allí obrando. Es ver la mano del Señor poniendo desde el primer momento que pisamos suelo extranjero, poner una profesora de español que era francesa, que nos vio ahí atascados en el aeropuerto de Surinam porque había una confusión con las maletas, y sacarla a ella de ahí, la profesora Marta, y ser después una persona que era profesora en Curú. Y hacer al Señor esos contactos, porque cada contacto que hace el Señor es así como el de la mujer samaritana. Amén. Él conoce todo el tiempo y Él sabía que ese día se iba a encontrar con esa mujer. Entonces así mismo Él pone a cada persona en nuestro camino. Y quiero resaltar hoy, el Señor ha puesto en mi corazón el hecho del trabajo con los niños y con los adolescentes. Es algo muy especial, es algo muy maravilloso, y usted de pronto decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer un evento si pues el niño que llevábamos era el de nosotros? Pare de contar. Y tuvimos semanas vacacionales porque en Francia son 5 vacaciones en el año. Cada 10 semanas, cada 10 de estudio. Cada 10 semanas de estudio tienen 2 semanas libres. Ellos estudian mañana y tarde. Lástima que no estuvo mi hijo aquí para que les contara también. Entonces nosotros aprovechamos, son 4 vacaciones así chiquitas de 15 días y las grandes vacaciones que son de 2 meses a mitad de año. Y en esas vacaciones hacíamos la semana vacacional de niño de 2 o 3 días. Llegamos a tener 33 niños, para la gloria de Dios. Dentro de esos niños musulmanes, niños haitianos, y con los cuales el vehículo o el medio para hablar pues era el francés, ¿cierto? Porque es el que manejan ellos en el colegio. Y el Señor nos ayudó. Los papás venían, nos los dejaban, estaban allí pendientes, salían contentos,
Y ese papelito que llevaban para la casa, les decíamos que debían oír, creer y obedecer a Jesucristo. Amén. Y esos niños musulmanes que nos estuvieron acompañando, ya los papás, la niña era una adolescente, los papás vieron que como que la cosa se estaba poniendo difícil y cancelaron la ida de esta chiquita. Pero esa semilla se fue sembrada allí en su corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, que podamos sembrar, cada vez que tengamos la oportunidad lo hagamos, porque el Señor está allí para respaldarnos, el Señor está allí para ayudarnos. También hacíamos programas en esas vacaciones con los adolescentes. Uno era para los niños, otro era para los adolescentes, otro era para formar los amigos. Y el Señor nos ayudó porque de esos jovencitos, ¿qué día hacíamos la cuenta con mi esposo? De los primeros campamentos que hicimos de adolescentes, nos dejábamos allí todos, nos quedábamos en la casa, organizábamos, hacíamos todo el esquema de un campamento, allí encerraditos en una casa. ¿Para qué? Para poder enseñarles del Señor. Amén. Pero eso no es en vano, nunca será en vano. Esos muchachos son hoy los maestros de escuela dominical, esos muchachos son los bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, invierta en la obra del Señor con amor, con alegría, porque el Señor siempre está allí para respaldar, para bendecir, para hacer que su obra crezca cada día y permitir que nuestros hijos, nuestros jóvenes sigan llevando la bandera. A los jóvenes que están aquí hoy yo les digo, entréguese al Señor por completo, porque si una cosa aprendí en las misiones es que Dios tiene el control. Él tiene el control de todo, con quién te vas a encontrar, qué va a pasar, qué vas a hacer, pero ora, busca la presencia de Dios y deje que Él haga su obra. Bendito el nombre del Señor. Mi esposo presentó el examen de conducción, son muy exigentes. Él sí lo pasó, yo no. Él presentó, los dos pasamos el teórico. Él lo pasó primero, muy valiente, llevábamos menos de 6 meses. En los primeros 6 meses. Y es un examen de 40 preguntas. Y se deben con todo en francés, lógicamente. Y se deben contestar 36 buenas. Uno tiene que estudiar. Y el Señor pone su mano. Él lo presentó la primera vez, sacó 34. Sacó 34. Lo presentó la segunda vez, sacó 35, 33. Y ya está como desanimado. Por eso le digo que los milagros de Dios son en todas las áreas. Y así es en nuestra vida porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y cuando lo iba a presentar la tercera vez, él me decía, no mami, yo no voy a gastar más plata en eso. Porque ya después de la primera tocaba pagar 40 euros. Y uno, ay, Dios mío, no. Y yo como que ya no lo presento, yo no voy a pasar eso no voy a tantas preguntas. Y si no saca las 36, perdió. Pero gracias al Señor, yo no, papi, hágale que el Señor está con usted, ya en esta lo saca. Y gloria al Señor, lo sacó. Y tuvimos la victoria hasta en eso, porque no es solamente usted escucha y usted entiende, pero ya leer hay muchas cosas que se complican. Pero el Señor se glorificó. También en la parte económica, ya para terminar, cuando estaba revisando, haciendo los libros ya para entregar, un día me puse como a analizar, fue ya para irnos, ya estamos en la última semana, y no me había dado cuenta, o sea, como que las cosas pasan a veces tan rápido y uno no se da cuenta. Y para todos los programas, pues siempre se necesita la economía. Y recuerdo que revisando los libros era una semana antes del evento que habíamos tenido y nos había dado un señor una donación. Y ese día que yo miraba el libro yo decía, Señor, usted es perfecto. Esa donación había sido el total de lo que fue el evento de los niños en esa ocasión. Porque el Señor es así de maravilloso. Entonces en todas las áreas Dios se glorifica. Cuando las puertas están cerradas, Dios las abre. Cuando usted se siente chiquitico y dice no voy a ser capaz, el Señor le dice tranquilo, yo estoy contigo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sigan orando por las misiones que Dios sigue salvando. Bueno, le quedaron 35,000 palabras para...
Siempre es una bendición trabajar el Señor. Mi esposa es una tremenda evangelista puerta a puerta, persona a persona. Y ella se compró un bolsito donde solamente le cabía el celular y unos tratados. Solamente. Porque es una zona costera, era que andar de una manera. Bueno, aquí saludo a John y a Lorena. Ellos estuvieron unos días conmigo allá y conocen de las dificultades del trabajo. Dios le bendiga a Johncito. Y ella siempre salía con mi niño pequeño y repartía tratados, pero la gente es muy escéptica, no le recibía. Y cuando no le recibía, entonces ella se iba unos 50 metros y mandaba al niño con el tratado. Y al niño sí le recibía. A ella la especial, al niño sí. Y fueron muchos los tratados. Pero hay cosas que son pequeñas aparentemente, pero en el reino de Dios son grandes. Hermano, usted no sabe lo emocionante que fue para mí un día entrar a una oficina, hacer una diligencia, y en el vidrio que separaba del funcionario del usuario encontrar un tratado pegado de los que ella repartía. Ese día yo le tomé una foto y lloramos de alegría, porque fue algo emocionante. De pronto uno aquí en Colombia no reparte, pero allá no solamente no lo botaron, sino que lo pegaron para que todo el mundo lo leyera. Eso es lo que hace el Señor. Hay que hacer el trabajo. Dios nos bendijo de manera especial. Visitábamos Surinam, y en Surinam Dios nos permitió instalar un misionero. Allí en Surinam tenemos a un misionero, el hermano Sergio, está haciendo el trabajo misionero. Surinam es un país de lengua holandesa, porque pertenecía antiguamente a Holanda, y se abre el holandés y el taqui-taqui. Pero allí Dios nos permitió establecer una iglesia en el nombre del Señor Jesús. También en la Martinica. La Martinica es una isla francesa que está en las Antillas francesas. Allí también Dios nos permitió visitar. Está a 2 horas y media de la Guyana, de Cayenne, a Martinica, pero 2 horas y media en avión. Pero allá íbamos a visitar, y allá también tenemos un misionero. Amén. Dios es un experto en tejer. Yo fui líder presidente de jóvenes en la central de Popayán, porque allí empecé una vida de servicio, y Dios nos permitió ganarnos un joven, a Diego. Era un ecólogo, y Dios nos permitió ganarnos a Diego, y lo dejamos ya ministrados, sirviendo, y nos fuimos hacia el Caquetá, pero Diego se quedó ahí, y luego Diego se fue para Francia con la hermana Isabelita, a apoyar a la hermana Isabelita. Y luego yo llego a la Guyana de misionero. Estando de misionero, me llama el hermano Álvaro Torres y me dice: Carlos, hay una mujer en Martinica que bautizó a mi hermana hace como 20 años. Búsquela. Ay, me dice: ¿búsquela dónde? Y nos pusimos en esa diligencia, y un día yo había perdido el contacto con Diego. Y un día Diego me llamó y me dijo: Carlos, me di cuenta que estás en la Guyana, qué bueno. Bueno, empezamos a hablar, a dialogar. Y yo le dije: sí, Dieguito, Dios nos está bendiciendo, estamos visitando Surinam, queremos entrar a Martinica, que allá hay una hermana, pero no sé quién es, no sé dónde vive, no sé cómo es. Y él me dijo: pues la hermana que está en Martinica es prima de mi esposa, que también es martiniqueña, y pudimos hacer el enlace. Ve, hermano, 20 años atrás Dios estaba tejiendo por aquí, organizando, porque tenía un propósito en Martinica, y hoy tenemos misioneros en Martinica. Amén. Entonces, es bueno andar en el propósito de Dios.
Por eso cuando uno llega a las misiones, pues Dios ya ha hecho un trabajo. Muchos años atrás. Porque Él es el importante aquí entre nosotros. Voy a contarle dos experiencias, ¿sí? Y me voy. Cuando yo salí a las misiones, bueno, Jairito, Dios le bendiga. Con Jairito fuimos compañeros en el distrito 11. Y yo estaba en una iglesia muy bonita, económicamente también muy estable, y un grupo grande. Y era supervisor del distrito. Pero cuando llego a las misiones me encuentro una hermana. Solamente una hermanita, la hermana Rosa Lumón. Y nosotros, pues, no teníamos salón. Algunos decían, hermano, ¿usted por qué tiene una iglesia? Pues, uno con un hermano, en cualquier parte hace culto. En una esquina, una cafetería. Pero nosotros habíamos alquilado una casa y en la casa había una terracita, un andén. Y ahí nos reuníamos los domingos. Y recuerdo que yo los sábados salía y barría el andencito para colocar unas sillitas que compré, preparándonos para el culto. Y estando yo en esas, vino el pensamiento: pero usted debería estar en Colombia. Mire la iglesia que tenía. Mire, usted tenía como 200 líderes a su cargo. Y se me llenó como el corazón de rabiecita, ¿cierto? Sí, se me vino ese pensamiento. Y yo recuerdo que yo tiré la escoba. Y me dio como rabia, con ganas de irme ya. Pero luego la cogí y había un murito ahí, y me senté en ese muro. Cogí la escoba y la puse aquí. Y yo sentí que alguien se me sentó al lado. Me puso la mano aquí. Y me dijo: te traje aquí para que no pierdas la esencia de lo que te llamé, que es a servirme. Porque a veces queremos desviarnos, porque Dios nos da honores, nos da bendiciones, pero pastores, Dios nos ha llamado con la esencia es para servirle a Él. Lo demás son añadiduras, pero qué bueno es servirle al Señor con todo el corazón. Amén. Y qué bueno que esta iglesia le sirva al Señor. Y como eso, fueron muchas las experiencias donde literalmente sentí a Dios en mi corazón y a mi lado, tocándome el hombro para hablarme al oído. Amén. Yo recuerdo, yo tengo 3 hijos. Tengo una niña, llegué a la Guyana con una niña de 15 años, un muchacho de 11 y un niño de 5. Y mi niña estaba terminando el colegio aquí, ya el bachillerato, pero por cuestión de las misiones nos tocó irnos. Y cuando sus compañeros estaban graduando, ella todavía no ha podido empezar el colegio allá porque duraron 1 año sin estudiar. No lo recibían por cuestión del idioma. Y cuando logramos ingresarla, entonces en el liceo, en el colegio, hay una materia que se llama música. Pero la Guyana es una zona costera que está a nivel del océano Atlántico, y por lo tanto ellos celebran el carnaval. Y todo el año se preparan para carnaval. Los colegios, todo el mundo. Y ella empezó a cantar música cristiana en sus ensayos de música. Pero un día la profesora le dijo: Laura, la Guyana y Francia es un país laico. Aquí no se puede profesar públicamente una religión. Si lo quieres hacer, hágalo en su casa o en su intimidad. Pero no puede volver a cantar música cristiana en esta clase. A partir de hoy, la música que usted cante será música para carnaval. Y pues una niña criada en la iglesia, con principios cristianos, se fue triste para su casa. Y bueno, se encontró con la mamá. Y le comentó, y la mamá le dijo: mamita, oremos, que algo puede hacer Dios.
Y a los 8 días, el miércoles, volvió Laura a la clase de música. Pero cuando entra al salón ya no estaba la profesora. Había un profesor. Y el profesor le dice: bueno, la profesora Juliana de tal, la última clase que dio en este colegio es el miércoles pasado. Ahora yo voy a ser el nuevo profesor de música. Y dijo: ¿y quién es Laura? Y Laura me ha dicho que usted canta música cristiana, pero aquí no se puede cantar música cristiana, Laura. Pero quiero decirle que mientras yo sea el profesor de esta clase, usted va a seguir cantando música para Dios. Amén. Amén. Y todo el tiempo fue así. Y cuando se estaban presentando la actividad de final de año, todo el mundo cantaba su música de carnaval y bailaban y estaban felices supuestamente. Pero cuando llegó el turno de Laura se paró ahí con mucho temor y empezó a cantar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y el auditorio quedó en silencio mientras Laura cantaba a Dios. Y cuando Laura terminó de cantar, todos sus compañeros se le lanzaron encima. Le decían: nunca habíamos escuchado una canción tan hermosa. Algo sentimos en el corazón. Es que cuando hay un cristiano, un joven, un valiente con convicciones, Dios allí muestra su fidelidad. Amén, amén. Y aquí está ese Dios con nosotros en esta tarde. Aquí está ese Dios con nosotros. Si usted ha venido aquí con la fe esta tarde, yo quiero decir: aférrate en la mano del Todopoderoso, del Dios de esta iglesia. Amén. Bueno, voy a predicar, casi le daño el sermón. Hermano, me pasaron a mí, pero es que esto es emocional. De lo que Dios hace, de su mano poderosa. ¿Ah? Yo tenía otro joven que me ayudaba, Adolfo. Y una vez Adolfo llegó y me dijo: pastor, misionero, tíreme alguito porque estoy asado, me decía. Y eso en las misiones es volador hecho, volador quemado, porque hay mucha necesidad. Y yo le dije: Adolfo, pida para los dos. Y le dije: oremos para que Dios provea, oremos. Pero Adolfo no quería oración, Adolfo quería plata. Si uno va por plata es que quiere plata. Y se fue como bravo Adolfo. Y a los días volvió y me dijo: pastor, le voy a contar algo. Yo dije: cuénteme, Adolfo. En mi cuenta bancaria aparecieron 3.000 euros. Yo le dije: ojo, no se vaya a gastar esa plata, porque puede ser que alguien se equivocó y consignó, y siempre las transacciones dejan huellas. Y eso, esperemos que resulte el dueño y le entrega el dinero. No se lo va a gastar porque se mete un problema. Y a los días volvió Adolfo y me dijo: pastor, nada, no aparece nadie. Yo le dije: pues Adolfo, pagámosla, que esa es la provisión. Esa es la provisión y nos lo comimos. Vea, yo quiero decirle algo. ¿Cuántas veces a usted le dice: regáleme el número de la cuenta para mandarle al grito? Y usted tiene que buscar la agendita, el papelito, porque a veces ni se acuerda del número de la cuenta. Pero Dios se acuerda hasta de nuestro número de cuenta del banco. Amén. Tenemos un Dios que no se le pasa ningún detalle. ¿Y usted todavía tiene temores?
Y sabemos que tenemos un Dios precioso, maravilloso. Yo creo que Él se merece un aplauso esta tarde. Al Dios de la gloria, al invencible, ¿verdad? Al omnipotente. Él sea el Dios de la gloria. Bueno, mis hermanos, excúsenme que me haya emocionado aquí un momentico, pero vamos a colectar la ofrenda.